Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este evento sobre las personas mayores que viven en instituciones de cuidados prolongados en nuestro país y que por desgracia han sido muy olvidados de todo nuestro contexto en investigación, de todo lo que hemos de pronto pensado. A veces nos ha faltado mucho pensar mucho a la población, de pronto la población que está en la vejez y que vive en ese tipo de instituciones. A nombre del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, me da mucho gusto poder darles la bienvenida y sobre todo que pensemos que en esta crisis, desgraciadamente, han fallecido muchísimas personas adultas mayores en Europa, básicamente el 50% de personas que vivían en residencias. Muchas de estas residencias son residencias de tipo privado, ¿no? Que no tuvieron, por desgracia, toda la administración y toda la conducción adecuada para resistir a esta pandemia. Y a mí me da muchísimo gusto que esta convocatoria un poco hecha de manera emergente, ¿verdad? Pudiera dar inicio a esta reflexión que yo creo que tenemos que repetir a fin de que pueda sustentarse cada vez mejor toda la investigación sobre residencias y se tome cada vez como un tema más legítimo en la investigación científica. Les voy a pedir, si son tan amables, de silenciar su micrófono, porque esta sesión se está grabando para que otros colegas en YouTube después puedan verla. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a todos ustedes. En un momento también, si es posible, también quiten su video para que podamos tener mucho cuidado con la grabación, ¿verdad? Esperemos que toda la parte tecnológica, no nos los duendes, no nos hagan bromas y sean todos ustedes muy bienvenidos. Yo voy a dejar ya la conducción de este evento a una querida amiga, una querida cómplice de muchos pensamientos y de muchas acciones en torno a las personas adultas mayores que viven en situación de vulnerabilidad, y me da muchísimo gusto presentar a una gran colega que ustedes van a identificar, que es Nancy Flores Castillo, quien es integrante de nuestro seminario de envejecimiento en la UNAM, este seminario universitario, y que en ella tiene una perspectiva sociológica con mucha maestría de pronto en aspectos de género y en temas de envejecimiento y especialmente de temas relacionados con los grupos más vulnerados por nuestro estado. Ella también ha sido académica visitante en la Universidad de Berkeley y desde hace varios años pues nos ha acompañado en estas reflexiones. Así que, sin más, Nancy, me encargo de toda la parte técnica y adelante con este evento y estoy segura que va a salir todo muy bien. Así que con confianza es una reunión de amigos. Muchísimas gracias, Vero. Pues sí, efectivamente nosotros como parte del SUYEF estamos súper interesados en hacer visible esta situación. Lo que ha venido a hacer justamente la pandemia es poner frente a nosotros diferentes situaciones que no hemos querido ver, que no se han tomado como prioritarias. Y bueno, una de tantas cosas que tenemos como deudas, pues es precisamente esta situación de las instituciones de cuidados de largo plazo. Entonces, en ese sentido, lo que se ha buscado hacer al recuperar todos estos esfuerzos académicos de los especialistas, de las especialistas que hoy nos acompañan, es precisamente poner otra vez sobre la mesa esta discusión y que no quede aquí. O sea, la intención de esta reunión, de este diálogo entre amigos, es que a partir de hoy busquemos nuevos caminos que nos permitan proteger y garantizar los derechos humanos de las personas mayores que están institucionalizadas. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Fernando Quintanar,
Déjenme leerles un poquito de su currículum mientras él va compartiendo su pantalla. Él es responsable de la Comisión Americana de Seguridad y Bienestar, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y doctor en Psicología Social en la línea de envejecimiento por la UNAM. Él también es experto en gerontología por la Universidad de Salamanca, España, y es asesor en temas de salud mental, psicología del envejecimiento, tanatología y suicidio. Bienvenido, Fernando. Si quieres, puedes compartir tu pantalla. Para la presentación son 10 minutos. Yo te voy a avisar un minutito antes de que se concluya este primer momento de tu participación. Tu micrófono está apagado. Adelante. No te escuchamos. Te estoy reiniciando tu micrófono, Fer. Lo tiene apagado, aparece como desconectado. Sí, aparece como apagado, pero no sé por qué no. Hace rato sí podíamos, no te podíamos escuchar, pero ahora sí te vemos y no te escuchamos. Silenciar ahora. Ya, listo. Sí, ahora lo que pasa es que no tengo hasta donde yo sé. La pantalla. No puedo abrir la pantalla ahorita para compartirla. Ya está compartida, Fer. Okay, ya la compartiste. Bien, de acuerdo. Pues gracias por la invitación y vamos a empezar entonces. Yo titulé mi presentación con problemas pendientes en instituciones de larga estancia, asilos y casas hogar, lecciones por el COVID-19. ¿Me oyen bien? Muy bien. ¿De acuerdo? La finalidad tiene que ver con la necesidad de considerar las situaciones de las personas mayores en instituciones de cuidados prolongados, pero considerando su organización y dinámica. Esa es una de las partes que siempre me ha llamado la atención, y yo sigo en activo trabajando en contacto con casas, hogares y centros gerontológicos. Aunque entiendo que buscan y se pretenden garantizar el derecho a la vida y a la salud, también hay que considerar que se les pueda brindar la oportunidad de llegar a una muerte digna. Y el tema de la muerte veo que en cantidad de espacios se sigue gritando, aparece por ahí cuando la ofrenda de muertos y demás, pero hasta ahí no entra dentro de la dinámica de pensar una casa hogar, un centro gerontológico. Y una de las cosas que yo planteo es que hay que diferenciar cómo surgieron los asilos y las casas hogar por allá por el principios del siglo XIX, en comparación a cómo surgen ahora estos espacios gerontológicos. Yo tuve en mis manos, ahí en el Archivo General de la Nación, unos documentos de hacendados que donaban sus terrenos para abrir asilos y centros de beneficencia. Era muy interesante, voy a cambiar la diapositiva, porque en un principio estos centros surgían con una visión de lástima y buenas intenciones. Yo tuve documentos en donde se planteaban y decían que iban a donar estos espacios, estos terrenos, para el beneficio de los pobres, ignorantes y desprotegidos, indígenas y pobres de México. Esas palabras me pegaron mucho, me confrontaban mucho. Las envolvían, sí, con un sentido benefactor y demás, pero el simple hecho de expresar de pobres ignorantes, alejados de Dios, me golpeaba fuerte esa expresión.
Y bueno, muchos de estos centros originales cerraron, se acabaron, siguieron otros después, y en un principio buscaban socorrer al desprotegido y abandonado, sea o no adulto mayor o anciano. Asumían que cumplían una responsabilidad ante Dios. Algunos de estos centros siguieron funcionando, siguieron trabajando, pero actualmente estos centros de larga estancia y centros gerontológicos, básicamente del 80 a la fecha, surgen por el compromiso del gobierno de poder brindar seguridad social, y por el otro lado surgen por iniciativa de empresarios que han visto una oportunidad de negocio en estos espacios, pero también por la misión de diferentes congregaciones religiosas y organizaciones no gubernamentales, ¿no? Organizaciones sin fines de lucro. Los fines ahora son distintos. Hay una normativa, ya hay, están publicadas algunos elementos en el Diario Oficial de la Federación, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia importante que debemos tomar en cuenta. Los centros gerontológicos pueden agruparse en públicos y privados, incluyendo desde la Junta de Asistencia Privada, y las investigaciones, ahorita que estabas haciendo la presentación, Vero, señalan que los servicios brindados a la hora de ser evaluados, igual que los recursos disponibles, muestran que los mejores resultados se tienen en los centros públicos, ¿sí? Frente a los privados. Los centros públicos, INAPAM, DIF, cuentan con mejor personal capacitado, recursos técnicos más completos y mejores programas de atención. Por ahí me decían en alguna ocasión, algunas compañeras decían que los centros religiosos tienen orden, seguridad y limpieza, ¿sí? Si alguien que buscaba eso, en los centros religiosos lo iban a encontrar. Y bueno, tienen otras posibilidades también. Por el contrario, los centros de la Junta de Asistencia Privada, a pesar de todas las carencias, tienen una cobertura que no pueden dar los centros públicos. No los pueden brindar. Coadyuvan en la atención de demandas sociales. El año pasado me tocó, con estas condiciones de los partidos, estar en un curso que estoy dando, y fueron gente del Movimiento Ciudadano, del PAN, de Morena, y sacaban la bandera de que en el Estado de México iban a abrir nuevos centros gerontológicos y casas hogar. Y yo les decía, a ver, cuidado y no abusen. Cámara de Diputados, ¿te acuerdas? ¿Sí? Casi, casi. Porque yo les dije, ustedes quieren abrir estos centros, piensan que la gente adulta mayor se quiere ir a vivir ahí, ¿ustedes irían a uno de estos centros? Nadie levantó la mano. Nadie. Dije, esa es una de las primeras mentiras que debemos de cuidar. Entonces, cuando yo estaba haciendo el estudio de casas hogar en México, quien era el director del asilo Reina Sofía me decía, mire, profesor, estos espacios brindan una atención que no se puede cubrir de otra manera, y la gente no lo ve. Uno debe de entender que si el 10% de personas adultas mayores solicitaran ingresar a un centro gerontológico en este momento, se colapsa el sistema. No hay manera de cubrirlo. De eso hace ya casi 15 años. Y lo más interesante es que pues sigue sin ser cubierto, sigue sin ser atendido en esta cantidad. En ese sentido, hay que reconocer también que los centros gerontológicos no nada más es un espacio con un sentido, una finalidad y una organización. Yo voy a hablar de lo que me ha sucedido. Nos han pasado cosas sorprendentes, increíbles, asesinatos, violaciones, fraudes.
que tuvimos que atender. Esto no salió a la luz pública. Esto no se veía. Pero también, ¿se han visto la película de el experimento de Stanford? Que fue un experimento real, se dio en la Universidad de Stanford, fue un parteaguas de lo que pasa en las instituciones, y esto nos permitía pensar que hay procesos psíquicos y grupales entre residentes y personal, incluyendo las autoridades, que generan y comprometen la atmósfera del lugar. En este sentido, yo señalaba o he comentado en otros momentos que deben de contar con un psicólogo social dentro del personal que está en los espacios gerontológicos. ¿Por qué un psicólogo social? Porque por su naturaleza va a poder ver fenómenos como es el uso del poder, como es el uso de las negaciones, como son la creación de vínculos interpersonales que comprometen la funcionalidad y metas de los centros que nadie ha abordado. Recién salí de la universidad, tuve la oportunidad de participar en una conferencia de derechos humanos en los que yo señalaba la importancia de ver estos espacios que la gente no veía. Entonces, los eventos catastróficos disminuyen la esperanza de vida y es necesario contar con programas que permitan que los residentes afronten esos riesgos. Desde un punto de vista psicogerontológico, hay eventos que disminuyen la esperanza de vida y la calidad de vida, y es necesario que el personal cuente con la formación para atender este tipo de eventos. De esto casi no se habla. Y en este sentido yo recomendaría básicamente que se incluya el apoyo espiritual dirigido, es decir, con un fin de trabajo que incluya lectura bíblica, rosarios colectivos, rezos y oraciones, pero por eso tiene que pensar en términos de proceso grupal, llevar al adulto mayor a que recupere el control básico de su entorno y que se les brinde la información clara, oportuna y confiable. Y bueno, la pandemia nos ha enseñado a reconocer los limitantes de nuestra propia formación y revisar los modelos con los que hoy podemos estar trabajando. Hoy los centros gerontológicos, y lo vimos con lo que ha pasado últimamente, se convierten en focos de violencia social por miedo de los vecinos y grupos sociales. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Vamos terminando ya? Sí. Entonces, ya. Con esto termino. Trabajemos en el desarrollo de protocolos de atención a adultos mayores que nos permitan atender este tipo de problemáticas. Gracias. Muchas gracias. Es tan importante retomar todo este antecedente histórico que nos has comentado, Fernando, y tan importante también las recomendaciones que apuntas a partir de la experiencia que tienes en este trabajo en instituciones de largo plazo. En un momento, después de las presentaciones, vamos a retomar varios de los aspectos que has comentado. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra compañera Gabriela Terán. Mientras ella comparte su pantalla, les voy a leer un poquito su síntesis curricular. Hay algunos micrófonos que están abiertos, si nos hacen el favor de cerrarlos, por favor. Gabriela Terán es socióloga por la Unison, es maestra en antropología social por el CIESAS y es doctorante en antropología social por el Colmich. Ha realizado investigación social sobre la vejez en condiciones específicas al interior de una institución asilar y en un grupo de albañiles retirados. Actualmente, Gabriela desarrolla su investigación doctoral indagando sobre las relaciones intergeneracionales en la vejez entre músicos de son jarocho del sur de Veracruz. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar el día de hoy aquí. Bueno, pues te doy la palabra. Tienes 10 minutos para tu presentación. Hola, muchas gracias por la invitación y pues la presentación que yo voy a hacer la he titulado Imágenes de la vejez de Juan Pablo II. Este es un asilo que se encuentra en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Y el objetivo de esta presentación, pues, es reflexionar sobre algunos resultados de mi trabajo de investigación de licenciatura, cuyo objetivo fue analizar e interpretar la experiencia del envejecer en un asilo de ancianos desde la óptica de los propios ancianos. Aquí lo que me interesa... Tenemos problemas con tu audio. No sé si son los audífonos que se están moviendo. A ver. ¿Escuchan bien? Sí, un poquito mejor. Si me acerco. ¿Ahí? Ajá, sí. Mucho mejor. Gracias. Ok. Bueno, el objetivo de esta presentación es reflexionar sobre algunos resultados de mi trabajo de licenciatura, cuyo objetivo fue analizar e interpretar la experiencia del envejecer viviendo en un asilo de ancianos, pero desde la óptica de los propios ancianos, ¿no? Aquí, pues, la reflexión va en torno a la situación coyuntural que estamos viviendo ahorita de la pandemia, ¿no? Y cómo estas experiencias se pueden aprovechar para el mejoramiento de las condiciones de vida, pues, de las personas institucionalizadas. Un poco sobre el asilo o la institución. Es una institución de beneficencia que da alojamiento a personas adultas mayores que se encuentran en situación de abandono o desamparo. Esto es, que no cuenten con una familia que pueda brindar los cuidados o la manutención. Se fundamenta en la asistencia social y su funcionamiento depende del patronato. Algunos recursos financieros los administra el patronato y realizan distintas actividades, como es una colecta anual en el mes de noviembre, donativos en especie y voluntariado, realizan cenas y bailes, algunos desfiles de modas y otro tipo de donativos. Pueden ser públicos o privados. También tienen un programa que se llama Adopta a un Anciano, que es dirigido a empresas, y este programa pues es deducible de impuestos, ¿no? Donde la empresa asume la manutención de alguna persona que esté dentro y pues se deduce de impuestos. Los requisitos de ingreso y permanencia en la institución es querer permanecer en la institución por parte de la persona mayor, estar en situación de desamparo o abandono, realizarse estudios de laboratorio, piden independencia funcional, aunque esto es opcional, ¿no? Aceptan también otro tipo de condición funcional. Se hace un estudio socioeconómico, que tampoco es obligatorio, y que haya cupo en la institución. Bueno, algunas características generales, más o menos para que se den una idea de las personas que están dentro o que estaban dentro en el año en que yo hice la investigación, que fue en el 2011. Había 53 personas adultas mayores. Tengo entendido que ahora hay alrededor de 70. Y cuando yo estuve ahí, las edades iban de los 62 hasta los 97 años, con una concentración mayor en el rango de 75 a 79 años. En su mayoría, los internos eran provenientes del campo o de zonas rurales, eran solteros o viudos, pertenecían pues a una cuarta edad, que esto es importante porque pues en esta edad se requieren mayores cuidados. Y no tuvieron un trabajo estable, por lo tanto, pues era difícil que accedieran a una jubilación o a una pensión. Bueno, algunas de las cosas que yo vi las voy a mencionar de una manera pues breve para estar bien con el tiempo de la presentación. Si hay algo pues que se pudiera alargar, pues lo retomamos en la siguiente ronda. Bueno, el ingreso a una institución asilar, en este caso el Asilo de Ancianos Juan Pablo II, pues genera un proceso de adaptación en el que las personas mayores pues sienten un choque muchas veces emocional o una ruptura con sus vidas cotidianas respecto a cómo vivían, ¿no? Muchos de estos casos, por ejemplo, eran personas que andaban de indigentes. Entonces, una de las restricciones de la institución es no salir. Se prohíben las salidas. Entonces, esto puede llegar a generar pues un choque emocional o una ruptura con la cotidianidad de los días que antes estaban acostumbrados a hacer en sus rutinas, ¿no? También la institución pues organizaba y establecía horarios y actividades básicas diarias, ¿no? O sea, establecía los horarios del desayuno, de la comida, de la cena, las horas para dormir, las horas para el descanso, la misa, entre otras cosas que eran pues actividades básicas, ¿no? Y muchos de los
de las personas mayores que se encontraban en esta institución, pues resaltaron la falta de actividades, y que ante esto pues registraban un tiempo para el recuerdo, que constantemente pues el estar sin nada que hacer los hace pues remontarse muchas veces a cosas de su vida pasada que muchas veces pueden no ser del todo satisfactorias. Y esto es también pues fue una información que yo creo bastante importante porque respecto a las horas de sueño, la institución tiene un horario pues establecido, ¿no? Que muchas veces no consideran los patrones de sueño que cambian con esta edad. Entonces muchas personas pues iban a dormir a las 8 de la noche, siendo que a esa hora pues no tienen sueño en realidad, les da insomnio y se ponen como a pensar cosas que pues muchas veces no pueden remediar o a pensar en seres que ya no están. Y esto pues genera sentimientos de ansiedad, de estrés, de tristeza, generando pues un malestar, ¿no? Otra cosa que mencionaban es que las relaciones sociales entre sexos eran estrictamente reguladas por el personal, es decir, que había un espacio para hombres y había un espacio para mujeres, y las interacciones entre sexos pues estaba sumamente controlada por el personal y era preferentemente que no se dieran, ¿no? Para evitar malos entendidos, pues es lo que me decían. Y la dependencia o independencia de las personas adultas mayores pues se asocia con el estado de salud. Es decir, que si la persona mayor interna tiene un estado de salud pues más deteriorado, la dependencia hacia el personal o la institución pues va a ser mayor, ¿no? Y si tiene un estado de salud pues más funcional o que se puede valer por sí mismo en ciertas actividades, pues la independencia también pues le va a dar mayor movilidad, entre otras cosas, ¿no? En los relatos también había una noción de vejez construida sobre el estereotipo de la disminución de la capacidad física, el declive funcional, asociada a una mayor dependencia. Es decir, que para ellos, pues esto representaba una pérdida que les generaba también cierta ansiedad y cierta tensión, el estar pensándose que iban a llegar a estas condiciones, ¿no? Y por lo tanto el miedo a la enfermedad prolongada, la incapacidad y el dolor, pues estuvo muy presente en los relatos, ¿no? Y sobre todo muy asociada a volverse una carga para alguien más. Pues algunas conclusiones que yo destaco es que sí, la institución efectivamente pues cumple los objetivos cabales, digámoslo así, de dar protección, alojamiento a las personas en situación de abandono. Sin embargo, pues el diseño institucionalizado fomenta un sentimiento de soledad, ¿no? Al ser también pues muy rígido o muy restrictivo en ciertas cosas o en ciertas actividades. También pues creo que se tendría que atender de manera adecuada las necesidades psicoemocionales y aquí hacer una diferenciación de que no todos los pacientes presentan las mismas necesidades, ¿no? También en este sentido va a considerar las necesidades biológicas, fisiológicas, psicológicas, sociales y culturales de este sector y considerar que pues son heterogéneas, ¿no? En cuestión de, pues, de la ocupación, en cuestión de la edad en la que se encuentren, el estado de salud, entre otros, ¿no? Y pues creo también que es indispensable contar con un equipo capacitado en cuidados geriátricos en todos los niveles, tanto en quien cocina, en quien los mueve, quien limpia, en los enfermeros, en los voluntariados de trabajo social que muchas veces presentan pues voluntariados de parte de la universidad. Un minuto para terminar, Diana. Sí, y pues también considero que es muy necesario hacer un seguimiento más profundo de los internos para adecuar estas necesidades, ¿no? O sea, no basta con brindar alojamiento, alimentación o protección, sino que yo creo que se tienen que pues adoptar una perspectiva de derechos humanos tanto a nivel práctico como en lo discursivo para garantizar pues que la calidad de los servicios sea efectiva y sobre todo ahorita con el COVID-19, pues garantizar que efectivamente se brinde una salud sin discriminación, ¿no? Y también pues otra cosa que creo necesaria es impulsar programas permanentes integrales que brinden una vida más llevadera y menos monótona en esta fase de la vida y en este tipo de instituciones. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.
Muy puntual con el tiempo, además. Eso se agradece muchísimo. Bueno, has tocado varios puntos súper importantes. Entre ellos quisiera resaltar este asunto de que incluso dentro de las instituciones de cuidados de largo plazo, estas personas mayores dentro de ahí no son un grupo homogéneo. Y creo que eso es súper importante. Y quise retomarlo porque precisamente en la siguiente discusión que vamos a establecer, pues vamos a retomar estos puntos que no pueden darse por hecho, ¿no? De que estas personas dentro de las instituciones son un grupo homogéneo. No, no lo son. Son más bien diferentes personas con distintas necesidades y que necesitamos retomar esa heterogeneidad para garantizar los derechos humanos de ellas. Muchísimas gracias, Diana. Vamos ahora a continuar con Leticia Huerta, Vence. Ella nos va a presentar una reflexión antropológica de las experiencias de las personas mayores en el asilo, y mientras nos comparte su pantalla les voy a leer su síntesis curricular. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestra en Antropología Social del CIESAS en la Ciudad de México y es doctorante en Ciencias Sociales igual por el CIESAS Occidente. Su trabajo versa sobre temas de vejez y envejecimiento, enfermedades crónicas y experiencia del padecimiento en contextos de vulnerabilidad desde la antropología médica. Bueno, pues muchísimas gracias, Leticia, por estar aquí y adelante. Tienes 10 minutos para gracias. ¿Sí se ve en pantalla? Sí se ve, Leti. ¿Puedes ponerla como presentación para que se lea mejor? A ver, permíteme. Ay, ¿dónde está? Es que yo no le muevo mucho a esto. Desde tu... Ay, no puedo. Puedes poner F5 para que se amplíe. Es que como estoy en ¿cómo se llama? En Drive. Ay, bueno. Voy a iniciar así. Sí. Una disculpa. Bueno, para ir avanzando y no comerme el tiempo, bueno, yo les voy a compartir, es una reflexión antropológica sobre las personas mayores internas en los asilos. Esta reflexión, bueno, proviene de una investigación que yo hice en la maestría hace 5 años, donde quería explorar la construcción sociocultural de la vejez y la enfermedad de aquellas personas que transitan, digamos, de una experiencia de vivir en su casa al asilo. A mí lo que me interesó rescatar ahí es la parte subjetiva, cómo estas personas reflexionaban y construían su propia vejez y las propias enfermedades que tenían ya dentro de un contexto de institución asilar. Yo hice esta investigación en el estado de Nuevo León, fue una perspectiva desde la antropología médica. Ahí pues indagué 5 estudios de caso, hombres y mujeres. Y bueno, yo ahí lo que hice en este asilo que estaba en un contexto rural, es en el municipio de Los Ramones, Nuevo León, y tiene la característica este asilo de ser un asilo que era coordinado por 2 pastores cristianos, también personas mayores, y era de clase baja, tenían muy pocos insumos, no tenían enfermeras ni médicos, los cuidadores no tenían capacitación ni formación. De hecho, la mayoría de los cuidadores eran familiares entre ellos, y digamos que esta opción de ser un cuidador, pues era la única opción que ellos tenían, porque si no podían migrar a Estados Unidos, bueno, terminaban siendo como cuidadores, ¿no? En este asilo, porque es un asilo muy característico de este municipio rural. Otra característica de este asilo que me llamó mucho la atención cuando hice mi trabajo de campo ahí fue que casi el 90% de las personas que ahí residían o residen todavía tenían enfermedades demenciales. Entonces me llamó mucho la atención porque además de tener múltiples enfermedades crónicas, una característica de este asilo, bueno, pues era esta. Y bueno, esta reflexión, como les digo, parte de la investigación que hice en maestría, y les quiero presentar más o menos cómo la construí, porque yo creo que una parte muy olvidada del estudio de las instituciones asilares son las personas y las experiencias de las personas y las voces de las personas que viven ahí. No nada más de las personas cuidadoras, que también creo que es un tema abandonado,
de las mismas personas mayores que todavía pueden, digamos, expresar su experiencia dentro de una institución de este tipo. Y bueno, en la maestría a mí me interesaba rescatar estas voces. Fue un trabajo arduo, pero la verdad es que me gustó muchísimo. Y bueno, dentro de esta reflexión de maestría, una de las cosas que yo me interesaba como aproximarme era antropologizar las vejeces, un poco lo que mencionaban ahorita de la diversidad de sujetos, de personas que existen dentro de los asilos. O sea, no nada más las diferencias por sexo, sino también por edad. De hecho, en este asilo había personas menores de 60 años, pero tenían enfermedades crónicas que, digamos, de alguna manera los familiares creyeron conveniente internarlos de una vez, digamos, antes de los 60 años. Y también otra parte importante que yo quise rescatar en esa investigación fue precisamente lo que les decía de la construcción sociocultural de la vejez y la enfermedad, que yo creo que es un aspecto también muy olvidado y que tiene mucho que ver con la forma en que de alguna manera nosotros pues tratamos a nuestras personas mayores y el poco, digamos, acceso que se tiene a mayores políticas por las ideas tan negativas o las construcciones negativas que se tiene de esta población. Y bueno, sin duda los cuidados, que no fue un aspecto que yo indagué muy teóricamente, sino más en prácticas de cuidado que se daban ahí, pero también sin duda la oferta de los asilos, como decían ahorita, bueno, es algo que se ve como una necesidad social, pero sin duda pues tiene muchos puntos en contra, ¿no? Y el punto de vista del actor, como les decía, rescatar la voz de estos actores y la propia sociología de las instituciones asilares, que también creo que es un aspecto muy fundamental en entender cuál es el propósito de una institución total como lo vimos en la sociología de las instituciones asilares con Goffman, ¿no? Entonces, bueno, yo hice mi investigación a partir de estas dimensiones, porque quería, digamos, aproximarme desde una perspectiva antropológica, cualitativa, rescatando la voz, la subjetividad de las personas, y también me interesaba saber, pues, realmente cómo opera un asilo en un contexto rural, alejado de una metrópoli tan grande como Monterrey, cómo sobreviven día a día y cómo son las prácticas cotidianas ahí de atención. Una de las preguntas que, digamos, guiaron mi investigación fueron cuáles son esos elementos que hacen que las personas representen de cierta manera su vejez y su enfermedad, cuál es el papel de la institución misma, porque esto sin duda tiene un efecto directo en la forma en que se dan los cuidados y la calidad de los cuidados, no nada más los recursos, sino la misma idea, la misma lógica que tiene la propia institución para atender a sus residentes, tiene mucho que ver con la calidad de la atención, cómo es la experiencia cotidiana, porque con una serie de recursos limitados, obviamente, pues se tiene que hacer una distribución un poco sesgada entre los residentes, eso es lo que yo veía, con los residentes más, digamos, los que ya tenían poca posibilidad de sobrevivir, y cómo se da, bueno, esta construcción en este contexto asilar. Una de las preocupaciones que a mí me surgieron en esta investigación es indagar, pues, la forma en que se dan estas experiencias en espacios de internamiento a largo plazo. Se dice fácil, yo creo que todos los que estamos aquí estamos muy interesados en esto, pero se dice fácil hablar de un internamiento a largo plazo, pero realmente no sabemos cómo es esa experiencia, porque las personas que están en los asilos son personas que están las 24 horas y llevan de 2 a 5, 10 años internados. En la investigación que yo hice, había personas que tenían 10 años ahí, que entraban desde los 55 años y ya tenían 10 años ahí. Esta experiencia es muy fuerte y está poco visibilizada. También otra cuestión que me surgió en esta investigación, otro interés que tenía yo es analizar este espacio asilar en concreto, porque me hizo preguntarme, bueno, ¿cuánta diversidad de espacios asilares existen? Hay una clasificación que uno ve en la literatura, pero digamos, ya en la forma operativa, en el plano concreto de las prácticas, en el trabajo de campo, ¿qué tipo, cómo son, cuáles son las características, cuáles son los actores que intervienen en estos espacios asilares? También me interesaba saber para comparar en un momento posterior otro tipo de espacios de este tipo. Y bueno, que también las enfermedades se construyen socioculturalmente. Un hallazgo de esta investigación también fue precisamente eso, que digamos, la cuestión de estar internado promovía el deterioro.
digo, este asilo tenía pocos insumos para, digamos, sobrellevar las cargas de enfermedades que tenían la mayoría de los residentes, pero un factor muy importante en el ánimo de los residentes que me comentaban a mí era precisamente esta idea de estar encerrados y esta idea de estar abandonados también, porque no nada más es el encierro, sino también es el abandono. Entonces, bueno, me interesó ver estas representaciones de estas personas y las prácticas, porque ahí yo observé la interacción, el cuidado, cómo trataban las cuidadoras a los residentes, a los hombres, a las mujeres, cómo los bañaban. Y bueno, hay una serie de experiencias otras muy buenas y otras muy malas. Pero bueno, aprendí muchísimo de esta investigación. Dos ejes muy importantes que también tengo como hallazgos de la investigación fue darme cuenta que la vejez es un proceso biopsicosociocultural que yo creo que pues, es algo muy obvio, pero ya en la práctica uno lo puede observar y en las narrativas de las personas lo puede observar, cómo el curso de vida, que también es otro eje que no abordé mucho ahí, pero que después, por fortuna, estoy pudiendo trabajar ahora, es que no cualquiera termina en un asilo. Ahorita decían que el porcentaje de personas en esta situación es mínimo en un país como este, que somos un país familista, donde, bueno, el cuidado familiar es más importante, pero una parte muy importante de estos espacios es que no cualquiera termina en un asilo. Entonces, la reflexión que yo obtuve de esta investigación fue qué tipo de vulnerabilidades existen en la trayectoria de vida de estas personas para terminar en una situación de este tipo. Eso nos replantearía totalmente, yo creo, la discusión en torno a las políticas de las instituciones de largo plazo, porque no nada más es una vulnerabilidad en torno a la dependencia que se tiene del cuidado, sino, digamos, de la situación que fueron acarreando a lo largo del tiempo. Y bueno, me voy a saltar un poquito. Yo encontré cosas positivas y negativas de espacios de este tipo. Una cuestión positiva, porque también era como una reflexión que yo quería hacer, no todo es malo y no todo es bueno. Pues los sujetos se encuentran acompañados, comen, reciben atención médica, aunque sea deficiente, pero la reciben. Las visitas familiares se hacen, pero muy poco. Y los aspectos negativos, bueno, pues que existe un control excesivo de las personas, las visitas se hacen en poco tiempo, no hay privacidad, los residentes no tienen privacidad ni en su intimidad, se pierde la autonomía, no existe una terapéutica alternativa, digamos, o si no está el médico, no existe una opción de, digamos, paliar otro tipo de complicaciones, hay un cierto tipo de violencia, y los familiares en general tienen poco interés por conocer cómo está su familiar y cuál es el devenir de su familiar. Bueno, se me terminó el tiempo, pero bueno, uno de los propósitos de esta investigación y esta presentación era discutir, que ojalá se pueda discutir más adelante con todos, de que pues, estos espacios requieren mucha más reflexión y mucha más investigación en campo. Muchas gracias, Leticia. Ahí está. ¿Sí me escucharon? Ya, no, lo último, se fue tu sonido. Sí, no sé. Bueno, decía que es importante retomar desde una perspectiva de curso de vida, precisamente para comenzar a cuestionarnos esto que comenta Leticia, de las desigualdades que se van acumulando a lo largo del curso de vida de las personas, que les hace terminar en situaciones, en instituciones de cuidados de largo plazo. Más adelante vamos a tener tiempo para comentar algunos de los puntos que quedaron pendientes en la presentación de Leticia. Y bueno, ahorita vamos a darle la palabra a Laide Ventura, que también mientras ella nos comparte su presentación, les voy a leer su síntesis curricular. Laide es antropóloga por la Universidad Veracruzana y tiene una maestría por la UNAM. Laide es novelista, autora de 2 textos. Uno de ellos se llama Entre los rotos, que ganó el premio Mauricio Achar en el 2019. Es reciente, Laide. Felicidades por este premio que recibiste. Y bueno, ¿ya estás lista con tu presentación? ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí, casi no te escuchas. Vemos los mangos
Y si puedes acercarte un poquito más al micrófono, estaría perfecto. ¿Pueden ver mi presentación ahí? ¿O Sí. están viendo mi desktop? Estamos viendo los mangos. No, es que no sé por qué no está abriendo mi PowerPoint. Porque lo que tengo en pantalla yo es mi PowerPoint. A ver, donde está tu PowerPoint, ahí ponle compartir. Exactamente a esa presentación. Compartir. Uh-huh. ¿Y ahí qué pongo? Ah, ahí en Te el Zoom. sitúas y pones compartir. Exacto, en el Zoom. Ok. Perdón por No, no te preocupes. Todos estamos aprendiendo al aire Es que ya lo había hecho en una reunión anterior. Sí, pero luego se olvida, fíjate, es algo que no sé qué pasa. Creo que es en la parte de abajo, al aire, donde está en el Zoom mismo. Donde dice compartir pantalla. Ajá. Ajá, ahí te sitúas, aprietas ese botoncito verde que dice compartir y te sitúas tú en tu presentación y ahí le das compartir. No, es que no me sale y ahora tampoco me puedo salir del desktop. Bueno, yo te saco. A ver, sáquenme. ¿Ahí? Ahí estamos viéndonos todos. Ah, ya. A ver. Exacto. Tengo el PowerPoint abierto. Ahí mismo te vas al Zoom. Me voy al Zoom. En la parte de abajo dice compartir pantalla, que son unas letras verdes. Ahí me sale compartir desktop, pizarra. No le dices desktop, le dices la presentación. PowerPoint. Ahí. Vale, muy bien. ¿Lo ven? Ya se va poniendo. Perfecto. Espero, veo. Aunque se ve en blanco totalmente. Se ve totalmente en blanco. A ver si... No sé por qué. Bueno, tiene fondo blanco, pero sí tiene unas letras. A ver, Okay. Muévete. A ver cómo ven ahí. ¿Lo ven? No, vemos blanco. Sí, justo cuando te contaba el tema central del libro. ¿Es en serio? No. Bueno, voy a empezar a hablar sin el apoyo. Exacto, muy bien, ok. Perdón por esto, pero bueno, yo realicé una investigación hace más de 10 años. De todas formas, voy a seguir intentándolo. En el asilo Arturo Mundet, que es, bueno, todos lo conocerán, ¿no? De hecho, intentaré saltarme la parte en la que hablo un poco del contexto de las instituciones, porque algunos de los aquí presentes son, de hecho, las bases de mi investigación en la cuestión histórica y la importancia social de los asilos, ¿no? Y bueno, el asilo Arturo Mundet, la primera institución que se crea ex profeso para que el Estado mexicano se haga cargo de la población mayor. Bueno, yo intenté en mi investigación de corte antropológico, porque fue para la maestría en antropología de la UNAM. Tenemos problemas con tu audio al aire. A ver. ¿El micrófono me escuchan mejor con el micrófono de la computadora? Mejor así. Mucho mejor. ¿Sí? Quité el audífono. Bueno, espero no se meta mucho ruido ambiental. Lo que intenté para esta investigación, que aunque era de corte antropológico, para la maestría en la antropología, intenté conjuntar dos teorías que venían de otras disciplinas, que son la sociología y la psicología social, en un corte transdisciplinar. La de la sociología era la teoría goffmiana de las instituciones totales, ¿no? Como estas instituciones que tienen características homogeneizantes, que es lo que comentaban anteriormente mis dos compañeras, que se resta individualidad para favorecer la practicidad de la rutina diaria, ¿no? Y de la seguridad en términos de higiene y de salud. Pero al mismo tiempo esto tiene una carga pues psicológica fuerte, ¿no? Porque el individuo debe desprenderse tanto de sus posesiones materiales como hasta a veces de su nombre, ¿no? Encontré casos en los que al anciano se le llamaba por su nombre oficial cuando toda su vida se le había referido de otra manera. También pues a su aspecto físico, por los cortes de pelo que empiezan a depender de ciertos horarios y de disponibilidades, ¿no? Hasta la higiene, que era cada tercer día.
Pero bueno, el segundo enfoque era el de la psicología social. Me enfoqué específicamente en las representaciones sociales, ¿no? A la francesa, digamos, y a través de un trabajo muy prolongado de casi un año, encontré que los 3 nodos en los cuales se estructura la vejez al interior, únicamente en los residentes, que me basé en historias de vida de residentes, en nivel profundo, 10 historias de vida, y a nivel cuestionario, un poco más superficialmente, pero para el corpus de los datos, con preguntas muy específicas dirigidas a nociones de vejez, cuerpo y deterioro, encontré que los 3 nodos a través de los cuales se estructura la visión de vejez son, en primer lugar, el estado anímico y de salud general. En segundo lugar, el cierre de vida, como una despedida, ¿no? En donde también entra como su rubro la muerte. Y en tercer lugar, la edad cronológica, es decir, soy anciano porque tengo tal cantidad de años, aunque había un choque entre todos estos conceptos, porque en particular el primero, el del deterioro, era muy claro como si yo no me siento mal, aunque tenga 80 años, yo no me considero viejo, ¿no? A la vejez se le rehuye, es un concepto esquivo, ¿no? A lo largo de todas mis entrevistas me encontré que encuentran como inevitable asumirse dentro de este género por el lugar que habitan y por la cronología y por, digamos, las cualidades del concepto, pero se alejan con mecanismos particulares, ¿no? Ok, sí tengo 80 años, pero como yo todos los días salgo y lavo mi ropa interior, no me considero vieja. Viejo tal, ¿no? Y señalando siempre en comparación. Entonces, lo que yo pienso es que, dadas las condiciones que ahora no son propicias, ¿no? Porque además estamos hablando de que esta investigación fue hecha en el 2010 y todo es muy distinto, desde las dependencias federales hasta los protocolos, todo ha cambiado mucho. Y ahora en pandemia, pues se complica aún más, pero creo que sería interesante sumar el elemento de ruptura que implica una cosa como una pandemia que nos convierte en población frágil, ¿no? Que aumenta nuestra vulnerabilidad social de todos los estratos y de todas las capas, e incluirla en un análisis de este tipo. Ver cómo al interior de las residencias se estructura también una especie de crisis al interior, pero compartida con el mundo exterior, ¿no? Porque lo que hace la institución total es aislar a cierta población del resto de la sociedad que es autónoma, ¿no? Y que vive como si fueran como un fractal, como burbujas dentro de burbujas, ¿no? Y algo como la pandemia, que algunos ayer escuchaba en conferencias de la UNAM que le están llamando sociedad postcolonial, por el esta homogeneización involuntaria, compartimos un miedo, ¿no? Que es compartida, cómo se vive al interior de una población que llega a la muerte y que por sí estaba construida a través de un estado de salud precario. A estas voces que decía la importancia de retomar las voces, ¿no? Esto que Diana, antropologizar la voz individual de los como algo para el análisis, más allá de agrupar lo que de por sí está, y en cuanto a política pública y todo, que sería importante. Lo veo por cuestiones así prácticas, ¿no? De ahora no es conveniente acercarse a este tipo de población, ni siquiera en ámbitos familiares, mucho menos en instituciones ajenas, ¿no? Sería nada más una irrupción. Pero tal vez en el largo plazo pueda recuperarse. Una cosa muy interesante que encontré en mis entrevistas es que todas las historias de vida de estos ancianos tienen como un quiebre siempre en el temblor del 85. O sea, yo
entrevistaba, y invariablemente volvíamos al temblor del 85. Es como un momento colectivamente compartido, ineludible, ¿no? Todos recuerdan dónde estaban, qué hicieron, a quién perdieron, cómo se sintieron, cuántos años tenían. Y a partir de ahí estructuré algunas de las historias de vida que están en el documento que por desgracia no les pude compartir. Y creo que sería interesante también considerar esta pandemia como un quiebre, tanto para la historia de estos sujetos, como para también nuestra propia historia generacional, cómo vamos a marcar un antes y un después en nuestra narrativa y en niveles que van hacia arriba, ¿no? Familiar, social, comunitario, nacional, política pública y hasta políticas globales de atención. Creo que todavía me queda tiempo, pero si en la presentación me es un poco complicado, déjenme, intento... De hecho, tienes 2 minutos. Porque lo que quería mostrarles en específico era el mapa conceptual de las representaciones, porque creo que se los puedo enviar por correo, pero lo que encontré son como los macro conceptos en esta nube conceptual visual que se hace más fácil entender algo como las representaciones sociales, porque aparecen por tamaños. Y entonces la pérdida de memoria, por ejemplo, ocupa un lugar predominante en comparación con algunas que yo prejuiciosamente tenía como quizás al inicio de la investigación, sin contar con los materiales. Yo consideraba un poco más importante, por ejemplo, tal vez la pérdida de esta red familiar. Me encontré que los nodos principales estaban más basados hacia esto, no pérdida de memoria, final, muerte, final de la vida, cansancio, enfermedades, y por eso fue que los pude ir agrupando a través de los niveles de aparición, recurrencias y frecuencia. En estos tres que les comenté, les repito que eran estado de salud, anímico y físico, cierre, final de la vida, muerte, y edad cronológica a la que nos puede escapar, ¿no? El hecho de residir en una institución de cuidados prolongados para cerrar al aire. Bueno, pues eso era brevemente, y en serio me da mucha vergüenza esto de no haberles podido compartir, no entiendo por qué. Pero bueno, se las envío por correo y también les envío los resultados de la investigación en documento. Muchísimas gracias. Es también súper importante esto que estás comentando, de que finalmente dentro de las mismas instituciones de cuidados de largo plazo hay crisis específica de las instituciones y que a este momento de la pandemia se suman. Y importante también mencionar este asunto de la diferencia de edad cronológica, edad física y de edad social en las personas institucionalizadas. Bueno, y no solamente en ellas, sino en general en las personas mayores. Hasta este momento hemos escuchado investigaciones, como ustedes lo han visto, investigaciones que tienen bastante tiempo. De hecho, la de Alaide fue en el 2010. Lo que les comentaba en un inicio en nuestra reunión, en nuestra discusión, es que precisamente este es un esfuerzo por recuperar esas investigaciones que se hicieron anteriormente. En muchas de estas investigaciones hay conceptos que quizás hoy en día ya no se estén utilizando, pero precisamente de eso se trata, de recuperar esto y de mirar cuál es la situación y cuál es el panorama actual que tenemos frente a nosotros en medio de esta crisis sanitaria. Y vamos a cerrar nuestra ronda de participaciones con el trabajo de Liliana Giraldo. Y Liliana nos va a presentar precisamente algo que tiene que ver con el panorama actual. La presentación de ella nos va a presentar lineamientos, protocolos y orientaciones para la prevención, contención y mitigación del coronavirus en centros de atención de larga estancia para personas mayores. Mientras nos comparte su pantalla, voy a compartirle su síntesis curricular. Ella es investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud. Trabaja temas relacionados con el maltrato, la discriminación, la salud, los cuidados, la calidad de vida y las políticas públicas para las personas adultas mayores. Adelante, Liliana. Tienes 10 minutos para tu presentación. ¿Estás lista?
Hola, Liliana, no te escuchamos. Hola, hola. Hola. Sí, estoy lista. Dice que estoy compartiendo pantalla, pero no sé si la puedan ver. Sí, ya estamos bien. ¿Ya? Perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar rápidamente con mi presentación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Verónica por la invitación para presentar este. Realmente es como un resumen de los lineamientos, protocolos y orientaciones para la prevención, contención y mitigación del coronavirus en centros de atención de larga estadía para personas mayores. Quiero iniciar rápidamente dando algunos datos, según datos del Censo de Alojamiento y Asistencia Social realizado en el 2015. Se censaron 4.517 alojamientos de asistencia social en las 32 entidades federativas del país, de los cuales 1.020 son casa-hogar para personas mayores. Estos prestan servicios aproximadamente a 22.611 personas mayores y contaban con una planta de personal de 14.632 entre trabajadores de la salud, quienes desempeñaban labores de mantenimiento, cuidado, promoción y prevención de la salud, personal administrativo, operativo, de aseo y personal para la preparación de alimentos y vigilancia. Cabe mencionar que dichos centros son de naturaleza social y no prestan servicios de salud, como muy bien lo sabemos y como hemos visto en la revisión de las diferentes investigaciones que se han presentado aquí, ¿no? Y se sabe que existen muchos otros centros más diferentes a los que aquí se censaron en el 2015. Existe el mayor número de centros, pero que no cayeron en esa muestra, ¿no? Bueno, quisiera comentarles que, pues, en la medida en que las personas adultas mayores que viven en estos centros de atención de larga estancia constituyen un grupo de población vulnerable que presentan un mayor riesgo de desenlaces adversos e infecciones al convivir en estrecha proximidad con otras personas y que, como se sabe y como se ha mencionado ya en algunas presentaciones, estas instituciones presentan en su mayoría carencias en infraestructura, calidad de personal y profesional calificado. Es importante hacer hincapié que en esta situación en particular por la que estamos pasando, pues realmente nos preocupa estas instituciones que, como les digo, carecen de infraestructura necesaria y personal calificado para la atención y el aislamiento de personas mayores con sospecha o diagnóstico confirmado COVID-19, ¿no? Entonces, dado esto, pues, esta situación, pues, amerita desarrollar lineamientos, protocolos, recomendaciones para todas estas instituciones. Entonces, la presentación que yo les voy a hacer es una revisión de los diferentes lineamientos, protocolos que se encuentran en este momento vigentes para este tipo de instituciones y quise comenzar con los 10 protocolos y lineamientos que se encuentran en la página oficial de México de COVID y en ellos me revisé todos y creo que el que reúne más elementos es el 7 que dice lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID en espacios públicos cerrados, pues ahí se tiene un apartado para las medidas que ven de seguir los refugios y los albergues. También en la presentación hice un resumen de lo que propone la Organización Mundial de la Salud en un documento que se llama Prevención y Control de Infecciones en los Centros de Atención de Larga Estancia en el contexto de COVID-19, orientaciones provisionales que se publican el 21 de marzo. Y también algunos otros documentos que se han publicado en el Instituto Nacional de Geriatría, que es la Guía para la Prevención de Enfermedades 2019 en residencias de personas mayores y residencias de personas adultas mayores libres de COVID. Es importante que las instituciones revisen estos documentos para saber si están cumpliendo con las medidas que se han elaborado principalmente para cumplir estos 3 grandes objetivos. El primero es prevenir la entrada en el centro del virus causante de la COVID-19. El segundo es prevenir la propagación en el interior del centro. Y el tercero es prevenir la propagación del COVID-19 al exterior del centro. Pues una vez se dé en el centro, puede ser un foco de infección para el exterior, ¿no?
Rápidamente, quiero comentarles, agrupé en esta diapositiva las recomendaciones generales que hacen todos estos protocolos y lineamientos. Y la primera, que es una de las más importantes, es evitar en lo posible el ingreso de nuevos residentes hasta tanto se superen las condiciones actuales de la pandemia. Pero en caso de que sea necesario la admisión de nuevas personas, pues es importante, se recomienda que estén en aislamiento dentro del mismo centro 14 días antes de a cualquier interacción con otros residentes y establecer filtros de supervisión al ingreso de tanto las personas usuarias y de todas las personas que ingresan al centro. Y para esto, aquí en México, el lineamiento general para la mitigación y prevención del COVID, que les comentaba, que está en los 10 lineamientos, presenta este cuestionario, propone este cuestionario, que es el que se hace para la detección de síntomas y signos, ¿no? Otra parte importante es organizar sesiones informativas sobre la COVID para los residentes, informar a través de avisos, carteles y folletos dirigidos a empleados, residentes y visitantes sobre las medidas de higiene, proporcionar a todos los empleados formación sobre la enfermedad, pedir a los empleados y visitantes que apliquen las medidas de higiene, actualizar el directorio de familiares o personas cercanas, médicos y particulares para en alguna emergencia, tener el contacto, fomentar los contactos virtuales, más adelante voy a hablar de esto que me parece muy importante, videollamadas para mantener los vínculos afectivos y seguir las medidas de higiene de los espacios cerrados que están muy bien especificadas, ¿no? En esta diapositiva puse las recomendaciones para el personal asistencial y de servicios en estos centros, ¿no? Es importante fortalecer las medidas de protección y de videoseguridad, usar tapabocas quirúrgico todo el tiempo durante el horario laboral y fuera de cambiar su ropa de calle por ropa de trabajo al llegar a la institución y su ropa de trabajo por ropa de calle al finalizar su labor diaria. Para ello, pues se tiene que delimitar un área específica para el cambio de ropa al ingreso y esta área pues tiene toda una serie de características que se especifican en estos lineamientos. Tiene que haber una limpieza y desinfección del uniforme y demás material de cuidado. Tienen que haber lineamientos para el personal sintomático, personal que labora ahí, ¿no? Y contar con un plan de contingencia ante el ausentismo masivo que se pueda presentar por el personal en caso de presentarse en varios contagios. Tienen que haber lineamientos claros para el personal externo, médicos, familiares, en caso de acompañamiento al final de la vida por casos diferentes a COVID-19, ¿no? También aquí puse la respuesta, lo que menciona la Organización Mundial de la Salud y dice que la respuesta a la COVID en los centros de atención de larga estancia se basa en la detección, aislamiento y tratamiento y en el control de las fuentes de propagación. Esto es muy importante porque, como les comentaba, no es solamente evitar que haya contagios, sino cómo este contagio, la propagación intra y fuera de la institución. Entonces, hay una serie de recomendaciones que las instituciones deben de tener, tanto para los residentes asintomáticos como para los residentes en sospecha y confirmados. Para los residentes asintomáticos a grandes rasgos, pues llevar a cabo todas las medidas preventivas y de higiene que se encuentran establecidas en estos lineamientos. Y es importante que las instituciones monitoreen síntomas 2 veces al día. Fiebre que no sea mayor a 38 grados, tos o dificultad para respirar. Esos son los básicos. Sin embargo, hay toda una serie de síntomas que se pueden checar 2 veces al día para cada uno de los residentes. Para residentes con COVID-19 o que se encuentran en sospecha, es importante notificar a las autoridades los casos sospechosos y aislar a los residentes en los que aparezcan síntomas respiratorios o en los casos confirmados con COVID. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los pacientes con COVID-19 sean tratados en un centro sanitario, en particular aquellos pacientes con factores de riesgo de padecer
un cuadro grave. Esto es Un importante. minuto para terminar. Esto es importante porque muchas instituciones no cuentan con espacios. Ustedes muy bien presentaron, como les digo, en estas investigaciones, no cuentan con la infraestructura para generar espacios adecuados para que los adultos mayores que se encuentran en sospecha o ya confirmados tengan realmente el aislamiento como se recomienda. Y el centro de atención se debe declarar en caso de que ya se encuentren casos confirmados de COVID, pues el centro se debe declarar en cuarentena y seguir los lineamientos que eviten la propagación del virus fuera del centro. Quiero cerrar la presentación. Es muy importante que las instituciones tengan en cuenta que hay que minimizar el efecto de la pandemia por coronavirus en la salud mental de los residentes y empleados. Para ello se recomienda desarrollar métodos alternativos de comunicación como videollamadas, comunicación telefónica, entre otros para el contacto de las personas mayores con su red de apoyo. Es importante organizar espacios de ocio con horarios escalonados para evitar aglomeraciones y generar actividades alternativas de bajo contacto como el desarrollo de pasatiempos, lecturas, jornadas escalonadas de actividad física, espacios para el encuentro espiritual, que es algo muy importante, y bueno, y otras actividades. Y realizar las acciones necesarias para mantener la salud física y mental de los residentes. Para ello, recomiendo ver las recomendaciones para cuidar la salud mental de adultos mayores durante la pandemia COVID-19, que se encuentra en la página del Instituto Nacional de Geriatría y del Gobierno de México. También para los trabajadores hay que desarrollar acciones para apoyar a los profesionales sanitarios y a los cuidadores del estrés físico y psicológico. Para ello es importante brindar ayuda psicológica, tener en cuenta las necesidades de descanso y de recuperación y asegurarse de que se adopten medidas de seguridad que eviten una preocupación o ansiedad excesivas en los centros de larga estancia. A grandes rasgos quise como hacer un resumen de todos estos instrumentos que se encuentran públicos para que las instituciones puedan revisar y evitar que se dé este contagio de la institución. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Liliana. Muy importante precisamente todas estas recomendaciones y lineamientos que nos has presentado. Bueno, pues como pueden darse cuenta, se han tocado varios temas importantes. En el chat también han tocado un tema importante que tiene que ver con cómo nombrar a estas instituciones de cuidados de largo plazo. Ya hemos mencionado que estas investigaciones pues tienen un tiempo atrás que se realizaron. Sin embargo, hay temas que están ahí pendientes y que habría que retomarlos en este momento, en esta segunda ronda de discusión, de diálogo, frente a este panorama que tenemos de la pandemia, a este panorama de crisis sanitaria que estamos enfrentando. El doctor Fernando hablaba precisamente de esta importancia de cómo actualmente se están sumando instituciones de cuidados para personas mayores, pero desde otra visión, ¿no? Desde una visión desde el mercado, mirando este asunto de ofrecer estos cuidados como un negocio. También mencionaba esta situación de que las instituciones de cuidados de largo plazo deberían también garantizar el asunto de una muerte digna. La maestra Gabriela precisamente nos hablaba de cómo el confinamiento finalmente tiene un choque emocional en las personas mayores y ese confinamiento está previo a la pandemia. Entonces, en este momento de pandemia, esta situación de un confinamiento extremo para estas personas mayores está provocando un efecto emocional en las personas. La maestra Leticia Huerta nos ha hablado también de esta heterogeneidad, de esta vivencia de vejeces y de cómo dentro de esta vivencia hay un proceso biopsicosociocultural que impacta en las personas, pero lo importante de mirar esta situación desde una perspectiva del curso de vida en el que es necesario mirar hacia el pasado de las personas y cómo a partir de
desde esta visión podemos identificar desventajas acumuladas de estas personas que las hacen llegar a instituciones de cuidados de largo plazo. Y a esto se sumó la maestra Alaide, diciendo que si miramos hacia el pasado de las personas, si tenemos una mirada longitudinal, nos vamos a encontrar con turning points que comparten, como el asunto del temblor del 85, pero podemos encontrar otros aspectos, otros eventos de la vida de las personas, de la vida nacional y de la vida a nivel mundial, como es esta pandemia, que nos podrían dar luces y elementos para poder garantizarles y proteger la vida de estas personas. Y finalmente la doctora Liliana pues nos ha puesto frente a la cara esta importancia de retomar estos lineamientos y la responsabilidad que tienen las instituciones de cuidados de largo plazo, porque me parece que este momento es necesario que las instituciones conozcan estos lineamientos, conozcan lo que tienen que hacer y reconozcan estas obligaciones frente a los derechos humanos de las personas mayores para cuidar estos impactos que la pandemia va a tener. A mí me gustaría preguntarles... ¿Puedo decir algo? Claro, adelante. Nancy, sí, yo también quisiera nada más hacer énfasis en varias cosas antes de empezar a discutir. Creo que, como bien decíamos al principio, esta crisis de la pandemia también es una oportunidad para remojar toda esta investigación que se ha hecho en el pasado. De hecho, recuerdo también una investigación muy importante del equipo del doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo hace también cerca de 15 años, una investigación pionera publicada en Salud Pública sobre las diferentes instituciones de cuidados prolongados, como se le llamaba desde ese entonces. Y aquí, aunque utilizamos el término asilo, justamente la idea era provocar, porque muchos de los trabajos de las colegas hablan en términos de los asilos como los encontraron ellas en la realidad, ¿no? Y eso refleja algo bien importante, una visión asistencialista que hemos tenido de muchas instituciones que atienden no solamente a personas mayores, sino a mujeres, a la niñez, a la cuestión, por ejemplo, con las personas con discapacidad, a las personas migrantes, pero estamos justamente en un momento, y eso no se nos debe de olvidar frente a la pandemia, que estamos transitando hacia un enfoque de derechos humanos, y que muchas de estas instituciones tendrían que tener modelos de atención centrados en la persona y en estas características de cada una de ellas, que como vimos son muy heterogéneas. Incluso pensaba yo en la zona norte del país, también estas instituciones viven otros turning points relacionados con la migración, con procesos migratorios o procesos de violencia institucionalizada que ha vivido también nuestro país. Entonces, eso me parece sumamente importante, a su vez como la gran necesidad de tener un enfoque interdisciplinario, porque tenemos siempre esa cuestión de guiarnos siempre por el paradigma más dominante, que es el paradigma clínico, el paradigma médico, y a veces se nos olvida que también las personas mayores son personas y que tienen derechos humanos y que obviamente requieren una mayor comprensión de todos sus aspectos socioculturales, ¿no? Yo siempre digo que se dice biopsicosocial, pero podría ser sociocultural biopsico o psicobio, ¿no? O sea, hay un orden que no es casual en las palabras y a veces lo que decimos, como lo expresamos, muestra mucho la postura que cada uno tenemos. También hay una cuestión que se dijo muy importante y con esto cerraría mi comentario, tiene que ver con la concepción. La concepción y la definición de los términos de las personas mayores, de la vejez, asilo, muerte, tiene mucho que ver con el punto de partida con el que estamos construyendo una institución y cómo estamos tratando en la política pública, cómo estamos haciendo las cuestiones. Entonces, la construcción social que mencionaron ustedes sobre la vejez, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre este tipo de instituciones, sobre las personas que trabajan en esas instituciones, cómo se perciben también ellas, cómo se percibe el abandono de la persona mayor, pero también de las personas que trabajan en estas instituciones, son representaciones sumamente poderosas que transforman nuestras acciones y nuestra psique, nuestro autoconcepto también de lo que estamos haciendo. Así que no es menor en ninguna manera todos los esfuerzos disciplinarios
incluso los más antiguos, históricos, ¿no? Todo suma porque todo se acumula en nuestra historia y en nuestros conocimientos. Y tenemos que verlo con humildad y con una perspectiva crítica, sin duda, para poder trascender y realmente que esta crisis sea una oportunidad. Y allí paro para que dejemos a nuestras colegas también volver a hablar. Muchísimas gracias, Vero. Quien quiera comentar alguna cosa que haya quedado pendiente, pero sobre todo retomar esto que Liliana nos presentaba, me parece que mirar estos lineamientos y las responsabilidades que tienen las instituciones de cuidados de largo plazo nos hace pensar incluso si las instituciones tienen estas condiciones para garantizar esas prácticas de cuidado y de protección de la vida de las personas. Fernando, habías levantado la mano. Adelante, por favor. No te escuchamos. No se escucha tu micrófono. Listo. ¿Me oyen ahora? Uh-huh. Ok. Gracias. Brevemente, me llama la atención lo que nos comparte Liliana, porque me permite recordar una propuesta que el director, quien era el director del asilo Reina Sofía, me planteaba. Decía que los centros de la Junta de Asistencia Privada han sido muy desperdiciados y que era necesario trabajar en formar una triple alianza en que los centros de la Junta de Asistencia Privada, o los centros gerontológicos en general, decía él, lo ideal sería que se convirtieran en centros de investigación. Me dice, porque hay poca información sobre lo que nos pasa en estos espacios. Y la triple alianza debería de hacerse entre los centros, las acciones de gobierno y las universidades, con la condición de que se tuviera continuidad en el trabajo. A partir de lo que él señalaba, eso me marcó muchísimo, y por eso es que una de las cosas que yo trataba de hacer es que cada vez que entraba a un espacio trataba de prolongar lo más que pudiera la colaboración para dar continuidad a las ideas. Cuando llegamos a la situación de la crisis y lo que comparten nuestras compañeras sobre la memoria del terremoto del 85, es verdad que la población adulta mayor tiene como que eventos que marcan la vida, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que pienso que hemos estado trabajando en el CIES y en el CIS es a qué nos llevó la presencia del COVID. Y una de las cosas es que nos sacudió en todas las facetas de nuestra vida cotidiana, inclusive en la forma como conceptualizamos los servicios y la organización de las instituciones con las que trabajamos. Cuando veo la situación de las casas hogar, yo empecé a rastrear ahí haciendo como un censo de las casas, centros gerontológicos de larga estancia que hay en el país. Hay una sistematización de acciones y esta visión asistencialista me parece que incluye la anulación de la acción del adulto mayor. Conozco cantidad de centros, muchísimos centros, pero solamente hay dos en donde los adultos mayores tienen acciones por su propia iniciativa o se les fomenta que tomen acciones por su propia iniciativa. Participan de las decisiones, de las planeaciones, etc. Y en este sentido, ellos tienen algo que ofrecer. Una de las implicaciones que el COVID ha acentuado muchísimo más es el riesgo de la dependencia, ¿sí? Y hay un fenómeno muy ignorado también que se llama desamparo aprendido, indefensión aprendida, que por su propia naturaleza atenta contra la esperanza de vida. Tiene un alto índice de mortalidad quienes lo llegan a padecer y se confunde con la depresión, y no es depresión, tiene que ver con el control del entorno. Yo termino esta intervención señalando de que ojalá este comentario que me hizo este director pudiera ser rescatado, porque es un buen momento para poder trabajar en colaboración los centros de gobierno, los espacios gerontológicos y las universidades,
y donde pudiéramos impulsar una propuesta en donde se rescate la participación de manera activa, no solamente la presencia, sino la iniciativa de las personas adultos mayores para poder tomar las decisiones al respecto. Esto implicaría también cambiar en cómo se piensa la organización de un espacio. Lo que yo he trabajado, por ejemplo, en Caso Garza Chiquetzal o en algunos lugares en Hidalgo, es una preocupación enorme por brindar una asistencia que rebasa el personal y se termina por anular la posibilidad de que la gente mayor participe de las soluciones. Creo que por ahí tenemos un gran camino y el COVID nos está invitando a decir, a pensar que lo que hemos hecho hasta el momento tiene que ser repensado, porque no hay espacio gerontológico que tuviera la infraestructura para soportar un golpe de este tipo. Gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna más de las participantes quiere agregar algo? Hay algunas preguntas. ¿Quieres mencionarlas, Nancy? Ok. Estoy teniendo aquí una para Lili. Que dice, ¿qué otras fuentes nos sugiere para investigar las acciones que se toman sobre la COVID en las instituciones que atienden a las personas mayores? Preguntan por otras fuentes, además de las que nos presentaste. Perdón, ¿me preguntan a mí? Sí, Lili, te preguntan a ti. Bueno, también te dicen, déjame juntarla con otra, donde, bueno, dicen, además del Gobierno de México y del INGER, ¿qué otras fuentes nos sugieren para investigar? Y también, te preguntan, déjame, acá arribita, está la otra, de Verónica se me fue. ¿Ya la viste? Perfecto. Hay alguna propuesta, la de la propuesta, ¿no? Sí, exacto. ¿Hay alguna propuesta para la nueva normalidad a la que los centros geriátricos y gerontológicos se enfrentarán posterior al 16 de junio? Bueno, en cuanto a la bibliografía, las fuentes, realmente las que puse en la presentación, en la tercera diapositiva o segunda diapositiva, son las más relevantes para consultarse. Son las que tiene oficialmente México, que tiene que ver con los lineamientos y protocolos. Desafortunadamente, quiero dejar claro, no hay un protocolo, un lineamiento legal, como una reacción de política pública para este tipo de instituciones aquí en México. Revisando el que también puse ahí, que es el de la Organización Mundial de la Salud, realmente es un protocolo también muy completo. Sin embargo, hace falta desglosar, o sea, como que yo revisé todos los documentos y lo que hice fue tomar de cada uno un poquito para ir construyendo lo que realmente propone la Organización Mundial de la Salud. Es evitar que haya contagio al interior del centro, en caso de que haya contagio, evitar la propagación al interior del centro y evitar la propagación al exterior del centro. Como ustedes bien saben, la experiencia de los países europeos nos ha mostrado que estas instituciones son las que se ven más afectadas por esta pandemia y por eso se me hizo tan importante poderles presentar como este material para las instituciones que aquí nos estén escuchando, que se pueda divulgar, porque no todas las instituciones han tenido acceso a esta información. Desafortunadamente, yo estuve indagando y no se hizo a través, digamos, de alguna dependencia institucional poder enviar información clara y concisa a las instituciones de cómo informar, cómo capacitar. Por ejemplo, hay cursos de capacitación muy importantes en la página del IMSS y le toca a uno estar entrando a diferentes ligas, a la página oficial del COVID, que es coronavirus.gov.mx, y ahí comenzar a buscar capacitación o, por ejemplo, materiales de consulta, que es donde ustedes pueden encontrar todos los lineamientos y protocolos. O sea, entran a coronavirus.gov.mx y en la parte de materiales de consulta, ahí van a encontrar todos los lineamientos. El lineamiento de la Organización Mundial de la Salud desafortunadamente no se ha difundido aquí en México como debería haberse difundido, pero está muy completo. Y también el Instituto Nacional de Geriatría ha comenzado a generar material
que es más como recomendaciones, pero realmente debería existir un protocolo o no sé si obligatorio, cómo se podría hacer para esas instituciones. Sé que no todas tienen las condiciones para cumplir con todos los lineamientos establecidos, pero sí se puede, por ejemplo, a nivel preventivo, evitar que haya contagios, que haya contagio y que haya contagios masivos al interior de la institución y evitar muchas muertes. Totalmente de acuerdo, Lili, pero además hay una cuestión muy importante. Aunque sacaste estos porcentajes y este censo, este estudio que hizo INEGI, yo tengo la seguridad de que hay muchísimos más clandestinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay un directorio confiable, ¿no? Que tenga todos este tipo de residencias, de instituciones, de casas, ¿no? Que en cada zona. Y hay algo que es muy importante, si bien esta formación del personal y esta difusión del material que es importante que se estudie en cada institución, sí valdría la pena como a lo mejor hacer y sugerirle al gobierno federal una sola página, o perdón, al INAPAM, porque creo que también es una función del INAPAM, una sola página donde las personas puedan entrar sin perder mucho tiempo y encontrar toda la información, y no necesitan inventarse más información. Ya está toda, solamente hay que ligarla en una sola página. Una persona de servicio social podría hacerlo perfectamente, ligar todo eso y vincular en lo que se va generando un directorio. Y la otra cosa que no quiero dejar de olvidar es la complejidad de nuestro país. El norte tiene una dinámica, el noreste una dinámica, el sureste otra dinámica, el occidente otra dinámica, las costas, y creo que ahí es cuando es sumamente valioso que todas estas investigaciones antropológicas, sociológicas, psicológicas, realmente abonen a tratar de entender la dinámica que en cada lugar de esas instituciones surgen, y también a irlas transformando, porque efectivamente, como dice nuestro auditorio que estaba escribiéndonos acá, nos dicen, bueno, pueden llamarse instituciones de cuidados prolongados, pero siguen comportándose como asilos, donde las personas se abandonan, donde es una antesala de la muerte, y donde yo creo que es sumamente importante crear instituciones alternativas, distintas completamente, con modelos de acción completamente distintos, donde efectivamente las personas también diseñen lo que ellos quieren, donde como ellos desean vivir, y donde la familia y la comunidad, porque a veces no hay familias, también eso es cierto, aunque somos una cultura familista, hay personas que pierden a sus familias, pero la comunidad también puede participar. Y en eso creo que tenemos que tener muy en cuenta, además de los eventos. Y aquí Nancy lo dijo muy bien, hay eventos en zonas, en países, en áreas de pronto, que generan turning points, ¿no? Yo recuerdo con toda claridad cuando tuve que hablar sobre Comparte Asociación Civil, que es un modelo distinto de institución para cuidar también a las personas mayores, porque en el temblor del 85 no nada más los padres perdieron a sus hijos, sino también, o sea, obviamente siempre pensamos que alguien pierde a sus hijos pequeños, no, también las personas mayores pierden a sus hijos adultos, y eso hizo que se generara Comparte, por ejemplo, Asociación Civil. Entonces, hay muchos modelos porque la realidad es muy dinámica y las instituciones, a lo mejor tenemos que perderle miedo a ese imaginario construido del asilo y pensar de pronto en nuevas formas institucionales de vivir nuestra vejez y que sean de entrada por salida también, de temporada, bueno, no sé, hay infinidad de combinaciones. Y ya me vuelvo a callar, perdón. No te calles. Pero ¿sabes también qué es lo que veo y que justamente también ya lo han mencionado? Es que precisamente estas instituciones de cuidados de largo plazo que se siguen mencionando a sí mismas, se siguen llamando a sí mismas como asilos o como casas del abuelo, tienen una visión más desde el asunto de la caridad. Y creo que esa visión de la caridad hay que cambiarla por una visión de derechos humanos de las personas mayores para que precisamente las personas mayores puedan tener una participación social dentro de la institución, como también lo mencionaba Fernando, ¿no? Y
Quería preguntarle a Liliana respecto a este panorama que tenemos frente y igual la investigación que haya realizado, si has encontrado algo que tenga que ver precisamente con esta situación, bueno, no tan agradable, que tiene que ver con la muerte digna. Y si dentro de los lineamientos que revisaste hay alguna información al respecto y que se vincule con la responsabilidad de las instituciones o que las instituciones puedan colaborar, contribuir para que estas personas puedan tener una muerte digna. Mire, muy interesante la pregunta porque en la revisión de todos los documentos que les comenté, en ninguno trata ese tema. O sea, lo que hablan específicamente es, una vez confirmado, qué se tiene que hacer con la persona adulta mayor a la cual se le ha confirmado. Sí hay cosas muy interesantes en todos estos lineamientos que realmente protegen la salud y la vida de las personas, pero también de las personas que trabajan ahí. Pero ya la cuestión de lo que es la última etapa, digamos, la muerte digna o la muerte de la persona que ha sido contagiada por coronavirus no se aborda dentro de estos lineamientos, desafortunadamente no. Lo que se está tratando es generar acciones, que las instituciones acaten las acciones para que no haya contagios tanto para las personas adultas mayores como las personas que interactúan con los adultos mayores, que son bastante los trabajadores, los profesionales que vienen de afuera a la institución y los familiares que pueden sufrir contagio. Y también medidas como más restrictivas, que es evitar las visitas, que lo ideal, ya se ha dicho a nivel mundial, lo ideal es que las instituciones hayan parado las visitas, nadie puede visitar a los adultos mayores, y cómo generar estrategias para la salud mental de los adultos mayores. Entonces, lo que les decía al final, la comunicación, generar actividades de ocio escalonadas y una serie de otras actividades, pero realmente tocar temas así como la muerte digna o la cuestión más enfocada a los derechos. Sí ha habido postulamientos a partir de la Organización Mundial de la Salud, de la protección de los derechos de las personas adultas mayores en esta pandemia, pero específicamente para los asilos es como toda la protección en su conjunto de la salud física y mental de la persona adulta mayor. Ok, muchísimas gracias. No sé si el público tiene... Fernando quiere comentar, mientras yo busco si hay alguna otra pregunta en el chat. A ver, la propia OMS ha empezado a sacar una serie de documentos que, como los ha mencionado Liliana, son como que recomendaciones generales. Y una de las cosas que ha señalado mucho es que no tiene precedentes el COVID-19. La mayor parte de las recomendaciones que ha hecho la OMS y la OPS han sido de la experiencia de otro tipo de pandemias y epidemias. La influenza, el ébola, el cólera, etcétera, etcétera, etcétera. El SIDA mismo, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hemos planteado y que hemos visto es que la forma en cómo se ha abordado la reacción al COVID-19 es que se ha hecho el tomar decisiones que complican mucho de la situación que ya se está, y se da un aislamiento sobre aislamiento. Es decir, por ejemplo, las personas en espacios institucionalizados, como son los centros de larga estancia, o casas de hogar, o asilos, hospitales psiquiátricos, granjas psiquiátricas, y poblados muy aislados, que no tienen mucha movilidad social, se han visto también obligados todavía más a aislarse por una situación que luego no siempre se entiende. Esa es una. Pero en enero del 2020, o sea, recientito, un investigador chino, junto con, no recuerdo los nombres, pero junto con un investigador de una universidad de los Estados Unidos, empezaron a señalar las implicaciones que tenía para la salud mental que se estaban generando a partir de la presencia del COVID. Fue el primer documento.
fue el punto de partida, fue el punto de referencia y empezaron a trabajar mucho. Pero se empezó a generar tanta información que hoy se ha empezado a señalar también por parte de otros investigadores que se tenga cuidado en cómo se está manejando la información, las normativas, los protocolos, etcétera. Y empieza a surgir un debate entre la oportunidad de brindar la información y el sustento y pertinencia de la información. Porque se han encontrado situaciones en donde se saca mucha información, pero que se ha observado que tiene una fundamentación debilitada. Y no se tiene todavía tanta información como para aprender a ver la diferencia entre estos planteamientos. Entonces, esto está impactando mucho también en las tendencias en investigación que sobre el tema se está saliendo. Yo me gustaría que las compañeras de antropología pudieran ampliar más sus ideas, porque hay un compromiso en esa área, y es que el trabajo de ellas precisamente empieza a abrir brecha y a hacer visible lo que siempre ha estado ahí, y o no lo hemos visto, o no sabemos cómo llamarle, y por lo tanto tampoco sabemos cómo actuar ante su presencia. Entonces empiezan a surgir una serie de planteamientos, y creo que es importante que esto que se señala, de qué se plantea con el COVID, yo tengo una referencia muy particular, es como cuando lanzaron a Yuri Gagarin al espacio, ¿no? Eran los primeros en todo, no tenían ninguna referencia de nada, había una enorme incertidumbre en qué es lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, y cómo iba a reaccionar el cuerpo, y qué iba a pasar con el cerebro, y cómo iba a ser la salud, etcétera. Pues el COVID nunca se había presentado una epidemia de esta magnitud, de esta manera y con este alcance. Entonces, invita precisamente a tomar en estos planteamientos, y creo que como se ha venido señalando, tenemos que tener por un lado la humildad intelectual de reconocer nuestra ignorancia, pero también el compromiso profesional de participar en las respuestas que la condición requiere. Gracias. Muchas gracias. Gabriela, Leticia, ¿quieren agregar algo? Elaide. Alaide, perdón. ¿Leticia? Sí, sí, un poco lo que dice el doctor, es complicado, digamos, hacer una descripción amplia en términos socioantropológicos de una institución de este tipo. Digo, evidentemente uno tiene todos sus antecedentes teórico-metodológicos, y a veces uno tiende como a ser como muy abstracto en sus planteamientos, pero la realidad es que sí, yo creo que una de las problemáticas que estamos, digamos, viendo ahora, y que lo vi, también lo observé ahí en el asilo, con, digamos, una reflexión posterior, es la falta, no nada más de la infraestructura y los recursos, los insumos, la falta de profesionalización, la falta de protocolos, la falta de interés que hay del tema, sino también la ausencia de la solidaridad, del apoyo, porque, digamos, el tema del cuidado, digamos, del cuidado de largo plazo, pues es un tema social. O sea, no es un tema que compete nada más a las instituciones de este tipo, sino es un tema que, como decían las compañeras ahorita, de los puntos de ruptura y de la trayectoria de vida de las personas, es un tema en donde hay actores involucrados, actores individuales y colectivos. Entonces, en esa medida, evidentemente, la situación actual de los asilos, pues responde a eso, o sea, responde al interés y a la solidaridad y al papel, como decía la doctora Verónica, de la comunidad. O sea, si no hay, digamos, un actor que esté más presente dentro del estado en que se encuentra la persona mayor, bueno, ahí puede entrar la comunidad, o ahí entra el Estado, o bueno, ahí entra la familia, etcétera, ¿no? O los propios recursos personales que uno, digamos, va adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces, es un tema muy complejo, o sea, desde el punto de vista socioantropológico, es un tema muy complejo de discernir, de desmenuzar, y uno, bueno, agarra de perspectivas de donde puede explicar una realidad que ve en el campo, pero cuando uno interactúa con estas personas, algo que también me llamó la atención que decía el doctor es,
la poca capacidad que las personas tienen de decidir sobre su devenir. Y eso deviene, como decía también la compañera, la idea de la institución total, la idea de reflexionar que estas instituciones totales cumplen con ese propósito, ya sean como asilos, como lo que sea, cumplen con el propósito de homogeneizar las prácticas y las decisiones de las personas. Y si no cuestionamos eso, pues no podemos, digamos, entender por qué la situación está como está ahora, ¿no? También en las sombras, porque, digamos, si uno se mete, y lo que decía la doctora Verónica de la perspectiva de derechos, yo creo que es muy relevante, porque si no tenemos los recursos en infraestructura, lo que decía ahorita, pues una perspectiva de derechos nos ayuda un poco a rescatar o a subsanar las deficiencias que tenemos actualmente en el tema, que son muchísimas. Y la falta de investigación también responde a la dificultad que uno tiene también para acceder a las instituciones mismas, que nos permitan hacer investigaciones ahí. Es muy difícil. Hacer trabajo de campo con personas mayores es muy difícil. Se requieren ciertas estrategias y ciertos métodos que a veces pues requieren mucho esfuerzo emocional. Y pues no es nada fácil, pero bueno, en eso estamos y mucha retroalimentación psicológica, Leti, porque ese tipo de, o sea, aquí hay algo que a lo mejor muchos colegas a veces no llegan a entender completamente, pero las estrategias de investigación antropológicas son distintas, no es una encuesta, digamos, no es un momento en el que tú vas, levantas un registro y te sales, ¿no? No, hay veces, y ustedes lo vivieron en estas investigaciones, por eso quisiera revalorarlas aquí en público, ¿no? Su inmersión no es solamente en tiempo calendario, sino es en vida. Son 24 horas durante 3 meses o 4 meses, que es lo que ustedes han estado también en ese tipo de investigaciones, buscando aspectos profundos que a veces en una encuesta no podemos, o en un registro institucional no se puede captar, ¿no? Las historias de las personas, humanizarlas, esto es algo muy valioso, que se requiere estrategia metodológica, técnicas metodológicas, pero también una cierta fortaleza psíquica y retroalimentación permanente. Y eso no lo hacen a veces ni el personal de salud que está ahí mismo, ¿eh? O sea, yo también he visitado cantidad de residencias, de asilos, de instituciones, incluso los de la Junta de Asistencia Privada, galerones inmensos con personas, y por supuesto salgo llorando, porque es algo que no puedes tampoco, uno puede crearse muchas corazas y también somos personas que sentimos. Entonces, igualmente, todo ese esfuerzo es trabajo. Todo ese esfuerzo es trabajo que abona. Y es muy importante destacarlo. Y perdón, pero es que de pronto hay cosas. Sí, muchas gracias. Diana, ¿quieres agregar alguna cosa? Sí, yo quisiera como compartirles un poco para ligar el comentario de la doctora Verónica. Es como una experiencia, una anécdota que me pasaba al inicio cuando yo empezaba a ir al asilo, ¿no? En este lugar, pues yo me sentaba a platicar con ellos como un poco de generar, pues, empatía con ellos o que me vieran y generando, pues, cierta, pues, confianza, ¿no? Que se sintieran en confianza y que me ubicaran como que, pues, iba a estar yendo, ¿no? Y al inicio, cuando yo me sentaba y les preguntaba cosas o que quería platicar con ellos extrañaban mucho. O sea, me decían así como que, ¿tú por qué quieres escucharme, no? O sea, con esa anécdota creo que sirve para representar, pues, qué tan abandonados se sienten, ¿no? Y qué tan desacostumbrados estén a que personas vayan y quieran platicar con ellos, ¿no? Creo que, pues, esa anécdota a mí me marca, ¿no? Para decir, bueno, si ellos se extrañan porque un extraño se interesa en ellos o quiere platicar simplemente de su día, eso me está diciendo algo también, ¿no? También, pues, me llamó mucho la atención lo que comentaba Leticia, ¿no? Que no cualquier persona termina en un asilo de ancianos, o sea, o en un albergue, una estancia de cuidados prolongados, ¿no? Aquí también hay que preguntarnos qué tipo de vulnerabilidades estructurales están experimentando, ¿no? Y cómo se está construyendo esta vulnerabilidad también, porque hay condiciones en la sociedad actual que generan estas vulnerabilidades, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante
pues preguntarnos, ¿no? Y cuestionarnos cómo se está construyendo la vejez y cómo estamos construyendo también nuestra vejez como sociedad en muchos ámbitos, ¿no? Y esto también pues me deja pensando en que muchas veces esto no es una opción, ¿no? Surge como una necesidad del entrar en una estancia de este tipo, por la característica también que tienen estas estancias, ¿no? Que tienen una visión más de caridad, de asistencia, y creo que esto también es pues bien importante, ¿no? Porque si bien se van generando desventajas o desigualdades sociales a lo largo de la vida, o sea, la necesidad o el condicionamiento para entrar, o sea, no es una opción de la persona, ¿no? Se da como un condicionamiento, una imposición ante una necesidad de asistencia, ¿no? Que ya la persona no puede pues mantenerse por sí mismo, ¿no? En la situación que haya sido. Y creo que en este sentido es bien importante pues adoptar una perspectiva de derechos humanos, como bien lo habíamos mencionado, ¿no? De que no es solamente brindar alojamiento o brindar alimentación, sino que pues son personas que tienen derechos, que también tienen obligaciones, se podría decir, ¿no? Entonces creo que esto es bien importante y también me genera pues ciertas inquietudes, ¿no? Sí, de pensar que en estas instituciones hay un choque emocional antes de la pandemia, ¿cómo se va a tratar esto post pandemia, ¿no? ¿Cómo se va a subsanar todas estas pues necesidades y deficiencias psicoemocionales, ¿no? En las personas. Esto me genera pues bastante inquietud, ¿no? Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Alaide, ¿quieres comentar algo? Estamos ya casi en tiempo. No, en realidad no tengo mucho que comentar porque creo que todos los puntos urgentes, digamos, importantes han sido tocados. La cosa es que, como dicen, no es muy complicado. O sea, ahora sí que la liga entre teoría y práctica en estos momentos es casi... Pero bueno, para eso son estos espacios, ¿no? Para estar listos o sea, que el diálogo esté ya encaminado y cuando llegue el momento se puedan aplicar o... Muchas gracias, Alaide, por compartirnos también tu investigación. Liliana, ¿alguna cosa para el cierre? No, yo creo que todo lo que se ha hecho aquí es muy importante, es muy valioso, digamos, el resultado de todas las investigaciones que han realizado los diferentes ponentes. Sin embargo, yo considero que también hay una heterogeneidad al interior de estas instituciones y que efectivamente las experiencias de vida, como bien lo decía Leticia, nos pueden llevar, o sea, marcan, digamos, terminar en una institución. Pero yo creo que eso está cambiando bastante. Yo creo que hoy en día ya la mirada de vivir unos años en estas instituciones es diferente, porque, por ejemplo, ya se piensa, hay gente que ya envejece diciendo, bueno, yo al final de mi vida, o cuando ya no puedo valerme por sí mismo, voy a ir a una institución de esta, ¿sí? Entonces yo también creo que la mentalidad ha ido cambiando de estas instituciones. Y esas instituciones también han ido cambiando y no son ya esas instituciones de asistencia donde reciben a los más desprotegidos, sino que ha comenzado a surgir una gran cantidad de instituciones que lo que brindan es calidad de vida cuando uno ya no se puede valer por sí mismo. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta como ese abanico tan amplio de posibilidades que hay, no quedarnos con la idea, esta idea como muy negativa de las instituciones de larga estancia, como aquellos lugares de confinamiento para el fin de la muerte. No, yo creo que hay que repensar y hay instituciones que brindan alternativa, insisto, para vivir uno con calidad de vida. Yo, por ejemplo, estoy envejeciendo pensando que en el momento en que no me pueda valer por mí misma,
la responsabilidad va a caer en una institución, no en mi hijo o en otra o en un familiar, ¿no? Entonces, creo que esa es la mentalidad, cómo estamos envejeciendo, bajo qué ideas, y sí, efectivamente, incide mucho las experiencias de vida, ¿sí? Las ventajas o desventajas que hemos tenido a lo largo de la vida, que se van acumulando, materiales, sociales, en todo sentido, que determinan cómo vamos a vivir este momento. Entonces, yo creo que aquí lo importante también es cómo desde el Estado se pueden generar lineamientos claros, políticas claras, acciones contundentes para regular el funcionamiento de estas instituciones, todo con una perspectiva de derechos humanos. O sea, eso yo creo que es lo más importante aquí. Cómo generar políticas para que cualquier institución que abra, si sea con 10 adultos mayores, esté totalmente reglamentada. Y que en un caso como lo que estamos viviendo actualmente de pandemia, se pudiese realmente tener localizadas todas las instituciones y enviar las medidas y las recomendaciones y los lineamientos que tienen que tener estas instituciones para evitar, por ejemplo, desenlaces desfavorables como muertes masivas en estas instituciones. Yo creo que el paso fundamental está en eso, en un reconocimiento, en un registro, en un control adecuado de las instituciones, una verdadera política pública orientada para las instituciones de larga estancia con enfoque en derechos humanos. Eso básicamente es lo que quería decir. Muchas gracias nuevamente a las dos, a Verónica, a Nancy, por todo el apoyo que nos dieron para poder estar hoy aquí compartiendo esta información. Gracias. Muchísimas gracias por este cierre y por estas recomendaciones. Pues nos vamos con tarea. Voy a hacer nada más rapidísimo 3 comentarios y los dejo con Verónica para que cerremos, vayamos finalizando este diálogo tan enriquecedor. Pues nos vamos con tarea, este asunto de que es necesario rescatar las investigaciones interdisciplinarias al interior de las instituciones de cuidados de largo plazo, esta creación de un directorio que realmente sea confiable de estas instituciones, y esto nos va a permitir precisamente motivar la regulación de estas instituciones, y el asunto de la creación de un protocolo para México, porque no hay una ausencia ahí. Y esta invitación indirecta que nos ha hecho Liliana de pensar y repensar cómo queremos vivir nuestra vejez y en qué lugar queremos vivir nuestra vejez, y repensar los beneficios de unas instituciones de cuidados de largo plazo. Muchísimas gracias por sus participaciones, muchísimas gracias por su asistencia, y bueno, gracias Verónica por propiciar siempre estos espacios de reflexión y de crecimiento, y bueno, pues los dejo contigo. Pues yo nada más agradecer fundamentalmente que siempre tengan disposición para estas pequeñas locuras, esta producción de coincidencias que me parece siempre nos permiten crecer juntas, ¿no? En lo que estamos haciendo, y agradecerles, bueno, esta presencia, Fernando, Gaby, Leti Huerta, Liliana Giraldo, Alaide Ventura, por supuesto a mi querida Nancy Flores, y sobre todo quiero también agradecer a las instituciones de la que ustedes también son parte, ¿no? Como el Centro Interamericano sobre Seguridad Social para el Bienestar, el Instituto Nacional de Geriatría, el Colegio de Michoacán, el CIESAS, por supuesto, el Instituto de Investigaciones Sociales y el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es un comienzo de muchas otras reflexiones, y yo la verdad estoy muy agradecida con todos ustedes, y me gustaría cerrar, si no tienen inconveniente, donde todos ustedes abran sus cámaras para poder terminar esta sesión, y por supuesto agradecerle a Sara Moreno, a Natalie, a Liliana, Cristina, Octavio, María, Juan Pablo, Salvador, todos aquellos, ustedes son, bueno, están interesados en esta, Laura, querida, Ricardo, Verónica, Catherine, bueno, muchísimas gracias por hacer eco de estas iniciativas, y porque pensemos juntos a pensar esto, a ver si es posible contribuir
hacer una red, por lo menos, de personas interesadas en esta temática. Gracias, Bárbara, Gabriel, Grecia, Denise, Marta, Miguel, todos, muchísimas gracias, Sofía, Rafael, Ale, Daniela, Laura, Jax, Andrés, Cádiz, muchísimas gracias por ser parte de este experimento y los invito a que después lo compartan con otros colegas interesados. Esto se va a subir al canal de YouTube del SUYEF y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias de verdad. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Bye. Adiós. Adiós. Chao. Bye.